Aquí comienza un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis, Argentina. Hola, bienvenidos a un programa de colores. Llegamos a San Luis por Radio Ave María en el 90.5, a Villa Mercedes por Radio María de la Paz en el 105.3, a San Francisco por FM Tradición en el 97.9, a Tilizarao por FM Energía en el 105.3, a Santa Rosa del Conlara por Del Río FM y Cadena 100.3 Ayacucho. Esta es la 17ª emisión de un programa de colores. En este programa compartiremos parte del material preparado y presentado por el Padre Miguel Comandi, a pedido del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, para la comunidad cursillista de San Luis en el ámbito de los temas de formación de la Escuela de Dirigentes del Movimiento. El tema que el Padre Comandi desarrolla es el tiempo de Adviento, que nos explica qué es este tiempo, cuál es su sentido, cuál es su clave, qué contemplamos en Adviento. En primer lugar, lo que nos tenemos que preguntar es qué es el Adviento. Sabemos que en la liturgia de la Iglesia, a lo largo del año litúrgico, hay una sucesión de tiempos, llamamos tiempos fuertes, al Adviento y la Navidad por un lado, a la Cuaresma y a la Pascua por el otro, y después el tiempo ordinario, tiempo durante el año. Estos tiempos fuertes son tiempos especialmente dedicados a considerar y a celebrar, por supuesto, y a reflexionar y a aplicar a la propia vida algunos aspectos, algunas grandes verdades de nuestra fe. Concretamente nos vamos a preguntar ahora qué es el tiempo del Adviento. En primer lugar, el tiempo del Adviento, sabemos que con este tiempo se inicia el año litúrgico, es la primera parte del año litúrgico, que empieza el domingo posterior a la celebración de la solemnidad de Cristo Rey. Es el año nuevo. Con el Adviento comienza el año litúrgico. Y a partir de allí, de ese domingo posterior a la celebración de Cristo Rey, se comprenden 4 semanas. Las 4 semanas previas a la celebración de la Navidad. ¿Qué sentido tiene el Adviento? En primer término, celebrar y reflexionar sobre la presencia de Dios, porque es verdad que el tiempo del Adviento es preparación para la Navidad, pero lo es de una manera del todo particular. Y no hay que perder nunca este acento fundamental que tiene el tiempo de Adviento, que es la presencia de Dios. La clave del Adviento es esta. Por lo tanto, el sentido que tiene es, como decimos, celebrar y reflexionar sobre la presencia con un especial énfasis en su palabra, en la palabra de Dios, para de esa manera prepararnos para el encuentro con Cristo en la Navidad y en su segunda venida, que va a ser otro de los grandes temas. Nosotros tradicionalmente centramos el tiempo del Adviento en una preparación para la Navidad, pero no debemos dejar de lado al menos 2 aspectos que son absolutamente claves. Uno es la presencia de Dios y otro es la segunda venida de Cristo. Está todo integrado en este tiempo. Por eso también es un tiempo fuerte, porque tiene la consideración de temas absolutamente centrales que son de máxima relevancia. La presencia de Dios, su palabra y, por supuesto, la preparación para la Navidad y la preparación para la segunda venida. El Adviento, entonces, en primer lugar, nos hace contemplar la parusía. La parusía, básicamente, es la segunda venida de Cristo. Es lo primero que nos ofrece el Adviento. ¿Qué significa parusía? Parusía significa presencia, llegada, advenimiento. Y en esta línea casi podríamos decir que parusía es un sinónimo de Adviento. Advenimiento, Adviento. Es prácticamente la misma palabra, y significa esto: la llegada e incluso la presencia. Nosotros aplicamos la palabra parusía fundamentalmente a la segunda venida de Cristo, pero no tiene solo esa connotación.
Casi podemos identificar entonces parusía con adviento, parusía con presencia. En el Nuevo Testamento se usa el término parusía, casi siempre para la segunda venida de Cristo. De allí que tenga esta habitual connotación, su llegada final, definitiva. En la antigüedad, y esto es también interesante saberlo, la palabra parusía se refería o se usaba cuando se producía la visita del rey. Un rey que venía a visitar una ciudad, un lugar determinado, se usaba allí esa palabra, la parusía, la visita del rey. Es un tiempo o momento salvífico, esta parusía. Eso se lo denomina con una palabra griega también que es kairos. Tenemos dos palabras que acá les pongo, kairos y cronos. Ambas se pueden traducir por tiempo, pero fíjense la diferencia que hay. Kairos es un tiempo o un momento salvífico, un tiempo calificado, un momento importante, una hora clave. Cuando Jesucristo dice ha llegado o no ha llegado mi hora. Es un momento especial de salvación, una intervención salvífica de Dios. Dios siempre está presente en el tiempo, siempre ordena la historia, gobierna la historia de maneras misteriosas. Pero en la Biblia esta denominación sirve especialmente para referirse a esos momentos claves. Y en cambio cronos es el tiempo que por eso mismo llamamos cronológico, la sucesión temporal. ¿Por qué es central la parusía en el Adviento? Porque la primera venida, que celebramos en la Navidad, se entiende a la luz de la segunda. Es decir, la primera venida de Cristo, Navidad, se ordena a la segunda venida de Cristo, triunfante y definitivamente glorioso. Y por eso nuestra vida es un tiempo vivido en la presencia, la fe, hacia la presencia, visión. Acá vuelve esta palabra. La palabra parusía es presencia. Y por eso la parusía es central en el Adviento. En primer término, porque se refiere a la segunda venida, para lo cual Jesucristo vino por primera vez, y además porque entonces nuestra vida entera es un tiempo vivido en la presencia. Todavía es una presencia oculta a nuestros ojos. No podemos constatar sensiblemente la presencia de Dios, pero tenemos la certeza de fe. Pero esa presencia en la fe que define nuestra vida en este mundo, nuestro caminar, nuestro peregrinar por el mundo, se ordena hacia la presencia por la visión. La visión beatifica el cielo. Por eso es un camino hacia la presencia, vivido en la presencia. Los modos son distintos, pero la realidad de la presencia de Dios, según estos modos, es lo que define nuestra vida. Esta sucesión temporal cronológica, nuestra vida en este mundo, está definida por momentos salvíficos, kairos, y sobre todo por ese kairos definitivo que será la parusía, el encuentro definitivo con Dios, pero que ya se da aquí en el curso de la vida, en el curso de nuestra historia. Vivir en la presencia de Dios implica vivir en su palabra. Acá viene como un segundo gran tema. El primero es la presencia. Pero vivir en la presencia implica vivir en su palabra, introducirnos, que su palabra sea el lugar donde vivimos. Habitualmente decimos vivir de su palabra, y obviamente que es así. La palabra es vida, la palabra de Dios es vida para nosotros, pero es muy lindo también descubrirnos viviendo introduciéndonos en la palabra. No solo que la palabra de Dios se introduce en nuestro corazón, dándonos vida, sino que nosotros por ese motivo nos introducimos en su palabra. La lectura creyente de la Biblia implica que vivimos es como un mundo en el cual nosotros entramos. Vivir en la presencia implica vivir en su palabra. Por supuesto, vivir de su palabra. Maranatá, Maranatá, ven, Señor Jesús. Quédate en sintonía. En breve continuamos con el desarrollo de este tema en un programa de colores. Señor Jesús. A los hombres que
Estás escuchando un programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Esta es la 17ª emisión de un programa de colores y estamos compartiendo resumidamente lo que la Iglesia nos enseña a vivir en el tiempo de Adviento, para lo cual continuamos escuchando al Padre Miguel Comandi. Lo que vamos a ver ahora es cómo estos principios que estamos proponiendo están expresados en las lecturas estos 4 domingos. El domingo primero de Adviento, la vigilancia cristiana en Marcos 13, nos va a presentar el tema de la parusía. El segundo domingo es el anuncio mesiánico de San Juan Bautista en San Marcos. El tercer domingo vuelve a aparecer la figura de Juan Bautista como testimonio de la luz en el Evangelio de San Juan. Y el domingo cuarto, finalmente, es el Evangelio de la Anunciación a María en el Evangelio de San Lucas y se refiere, obviamente, a la primera venida de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios. Nos parecería que debería ser al revés, pero va desde la parusía, segunda venida, hacia la primera. Es la dirección. ¿Por qué motivo? Porque primero nos presenta el fin. Primero hacia dónde vamos. Y después, a la luz de ese fin, hacia dónde vamos, el encuentro ese definitivo con Cristo, es que tiene lugar y sentido todo lo demás. Y en nuestra intención debemos mirar la segunda venida. Gran tema, como les decía al comienzo, del tiempo del Adviento. Bien, si tienen la Biblia a mano, entonces vamos por el primer domingo. El tema es la vigilancia cristiana. Lo encontramos allí en Marcos 13, 33 al 37. Jesús narra aquí una pequeña parábola. Básicamente trata de un hombre que se va de viaje y encomienda la casa a sus servidores. Anuncia que va a volver, pero todos ignoran el momento. No se sabe cuándo retorna. Y en ese marco se exhorta a la vigilancia para el encuentro cuando el Señor retorne, cuando el Señor vuelva. Entonces tenemos aquí básicamente un esquema de salida y de retorno. Alguien que se va y alguien que vuelve. ¿Y eso qué simboliza? ¿Qué significa ese esquema? El término de la misión mesiánica de la primera venida. Esa salida es el punto final de la misión mesiánica de la primera venida. Podemos decir la ascensión de Cristo, la vuelta de Cristo al Padre. Luego tenemos la promesa de la parusía en la segunda venida, porque promete que va a volver. Se va, pero promete su retorno. Y en este marco, entre salida y retorno, tenemos la vigilancia, gran tema del tiempo del Adviento también, y gran tema de toda nuestra vida. Pero no es una vigilancia del temor, del miedo, sino que es la vigilancia del amor, porque amamos a Cristo, queremos encontrarnos con Él. Aquí la clave de este Evangelio, y por lo tanto la clave de la vigilancia cristiana, es la segunda venida. La consideración de hacia dónde vamos, y porque vamos hacia allí, vivimos atentos, vivimos pendientes, como aquel que está pendiente del encuentro con el que ama. ¿Qué más tenemos? En el domingo segundo comienza el gran anuncio mesiánico de San Juan Bautista, figura clave de este tiempo. El Bautista representa y compendia el contenido profético del Antiguo Testamento. Y acá no nos referimos exclusivamente a los profetas del Antiguo Testamento, sino a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene esta dirección hacia Jesucristo y por lo tanto tiene una dirección profética. ¿Cómo aparece aquí en este segundo domingo? Como precursor, en primer lugar. ¿Qué significa que Juan Bautista es precursor? Precursor es el que va antes, el que precede. ¿Y en qué sentido? Precede en la vida a nuestro Señor, en la predicación y en la muerte. También es el heraldo en segundo lugar. Heraldo es el que anuncia una noticia. Acá la noticia es el Evangelio, la llegada de Cristo. Evangelio significa buena noticia, buen anuncio, el mejor anuncio. Y en tercer lugar, esta que más conocemos, que es la denominación de Bautista,
Bautizar significa literalmente sumergir, que es la acción que Juan realiza, sumergir a aquellos que llegaban hasta él arrepintiendo de sus faltas, de sus pecados, como un signo de salvación. Que esto va a tener que ver después en el bautismo cristiano, porque lo que hace Jesucristo ya no es una mera inmersión en el agua, sino una inmersión, nos sumerge el bautismo cristiano en la Santísima Trinidad. Esto es lo que anuncia el Bautista, y esto es lo que va a llevar a cabo Jesucristo. Es el comienzo. ¿Qué es muy importante aquí? La relación entre voz y palabra. Así es anunciado ya en el Antiguo Testamento, como una voz, la voz que clama en el desierto, una voz al servicio de la palabra. Pero la voz cesa y la palabra queda en el corazón del que la recibe. El tercer domingo tenemos nuevamente la figura de Juan, pero ahora como testimonio de la luz, un gran tema en la Biblia y sobre todo en San Juan. Nuevamente aparece la figura profética, pero Juan Bautista ahora como testigo o testimonio. Acá me interesa mucho destacar esto, no es solo el testigo, sino que él mismo es testimonio, su propia vida. Un testigo es alguien que, por ejemplo, ha visto algo y con la autoridad que le concede ese haber visto directamente, puede dar testimonio. Un testigo es alguien que da testimonio. Pero aquí parece acentuar no tanto la figura de Juan como testigo, como aquel que da un testimonio distinto de sí, sino que el mismo Juan es el testimonio. Es decir, no es alguien que dice algo de, sino que su misma vida es el testimonio, se identifica con el testimonio. Y por eso muere San Juan Bautista. Muere porque el testimonio es más que su propia vida. Muere dando testimonio. Su muerte es el supremo testimonio. También aquí aparece el tema del desierto. El desierto es el mundo. La voz que clama en el desierto es el mundo. Lo tenemos cuando Jesús va al desierto para ser tentado, ¿no? Así que es una voz que clama en el mundo. En un mundo desértico, en un mundo infértil, en un mundo sin vitalidad, en un mundo muerto, en un mundo donde reina la muerte. Ese es el desierto, donde va a comenzar a brillar la luz y la vida. Otro punto es el no ser de Juan. Juan se presenta como el que no es Elías, no es el profeta, no es el Mesías. ¿Por qué? Frente a aquel que es. El que es un nombre divino, el nombre que solemos poner como Yahvé. Yahvé es un nombre divino con el cual Dios se da a conocer a Moisés en el Antiguo Testamento y que Jesús va a usar muchas veces. Ese yo soy el que soy. Yo soy. Frente al yo soy divino, el no soy de la criatura, que no es un no ser absoluto, pero acá se remarca la diferencia, la distancia, la trascendencia de Dios. Así como decíamos recién la voz y la palabra, acá está como más acentuada la diferencia. No soy el Mesías. Cristo también aparece como el no conocido, que significa no solo una cuestión cognoscitiva, sino una cuestión del corazón, no amado. Entre ustedes hay uno a quien no conocen. No lo conocen porque no lo aman. Este mundo, que está representado en el fariseísmo, es este mundo, pero es este desierto. ¿Por qué? Porque es un desierto donde el amor está ausente. Y el amor está ausente porque se rechaza la presencia de Dios. Por otro lado, además de esta connotación, tenemos la trascendencia divina. No se lo conoce si no se lo da a conocer. No se puede conocer. Un Dios inaccesible si Él mismo no se da a conocer. Y eso es lo que precisamente hace Cristo, que es el revelador del Padre. Y es lo que está haciendo Juan al darnos a conocer a aquel que va a revelarnos al Padre. Domingo cuarto, entonces, la Anunciación a María, el Evangelio de la Encarnación. Vuelve a aparecer la figura de Juan Bautista de manera un poco más sutil, pero presente. Decíamos, es central en el Adviento.
está presente en las palabras del ángel San Juan Bautista, porque dice: Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Este es Juan, lo que el ángel le dice a la Virgen. Y está la vejez, que es signo del Antiguo Testamento, que sin el Nuevo no puede dar fruto. Por eso Juan Bautista es el fruto definitivo del Antiguo Testamento. Por eso la vejez de Zacarías e Isabel rejuvenece, el Antiguo Testamento rejuvenece en Cristo. Con la encarnación se cumplen las promesas antiguas, las promesas de redención, básicamente las promesas mesiánicas. Estas promesas indicaban que siempre habría un rey en Jerusalén. Lean después detenidamente las palabras del ángel, cuando le anuncia a María quién va a ser ese hijo. Un rey. La monarquía en Jerusalén estaba prometida a David. Siempre tendría un descendiente en el trono de Judá, en el trono de Jerusalén. Y sin embargo, la monarquía termina, como lo dice en el Antiguo Testamento, con el destierro. La monarquía tuvo un punto final. Y entonces parecía que esa promesa no se iba a cumplir, pero sí se cumple definitiva y plenamente en Jesucristo, el Rey cuyo reino no tendrá fin, Rey triunfal. ¿Se acuerda que decíamos al comienzo de la charla? La parusía era la visita del Rey. Aquí lo tenemos. Fijémonos que estamos en el domingo cuarto, es decir, queda muy poco para la Navidad y sin embargo vuelve acá a hablarse de la consumación del reino y por lo tanto de la segunda venida, nuevamente. Es central, volvamos a insistir en esto. Es un tiempo para pensar en la segunda venida y para pensar la Navidad a la luz de la segunda venida. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Vino para rescatarnos del pecado y hacernos partícipes de su gloria definitiva, gloria que se va a expresar en la segunda venida. Otro punto aquí es la disposición de la Virgen, la receptividad, en primer término, y la efectividad. ¿Qué es esto? La receptividad de la palabra, cuando dice al final del Evangelio que se cumpla en mí lo que has dicho. Que se cumpla significa que se haga realidad. Por eso la palabra es efectiva. Esta efectividad concretamente es la encarnación del Verbo, pero en la medida en que la palabra de Dios está presente en nuestro corazón, es efectiva. La fe que implica la receptividad de la palabra de Dios. Cuando la recibimos en el corazón, entonces produce un efecto. Esto en la Virgen María es el punto culminante. Esperamos a un niño. Estamos llegando al final de un programa de colores. Recuerden que nos pueden escuchar en San Luis todos los martes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María en el 90.5. En Villa Mercedes todos los martes a las 11:30 por Radio María de la Paz en el 105.3. En San Francisco todos los martes y viernes a las 11 horas por FM Tradición en el 97.9. En Tilizarao todos los martes a las 12:30 por FM Energía en el 105.3. En Santa Rosa del Conlara por Del Río FM y Cadena 100.3 Ayacucho. Además, todos los programas estarán disponibles en las redes de la radio y en nuestro canal de YouTube Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis. Nos despedimos con el final de este tema que el Padre Miguel Comandi compartió virtualmente con la comunidad cursillista de San Luis en nuestra Escuela de Dirigentes. Por mi parte, nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Colores. Bien, entonces algunas conclusiones sobre el Adviento. En primer término, un tiempo para mirar hacia la patria definitiva. Un tiempo para mirar, levantar la mirada. No podemos quedarnos mirando siempre las cosas temporales, la cronología. Debemos ver el kairos, no solo el cronos. La intervención de Dios para conducirnos a la patria definitiva. Un tiempo también el Adviento para ser más conscientes de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Dios está siempre presente.
nuestra vida es un adviento, porque nuestra vida es un camino hacia la parusía, hacia la Jerusalén del cielo, vivido en la presencia. Dios está siempre presente, conduciéndonos, guiándonos, ofreciéndonos la oportunidad de conversión. Está siempre trabajando en nuestras almas. Otra conclusión más, la importancia de tener una lectura creyente de la palabra, no simplemente leer para enterarnos. Lectura creyente, ingresar en la palabra, detenernos en la palabra, con esta dimensión de receptividad y de efectividad que decíamos recién, nos alimenta, aunque no nos demos cuenta. Y también tener en cuenta, por supuesto, el tema de la Navidad. No lo podemos dejar de lado. No es que el Adviento no tiene nada que ver con la Navidad. No queremos decir eso. Ciertamente que es preparación, pero es este tipo de preparación que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá en la Navidad, parusía, para que un día nosotros, el día de la parusía definitiva, podamos nacer en el cielo. Será el día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte también es un kairos, porque es la llamada definitiva del amor de Dios sobre sus hijos para que participen siempre de la gloria eterna. Por eso la muerte para el cristiano es un acto de amor. Es un nacimiento, la muerte es un nacimiento. Bien, con esto entonces nos vamos despidiendo. Una bendición grande entonces para todos, y que la Virgen María en el Adviento, que nuestro Señor Jesucristo, que llega y que llegará, la figura de Juan Bautista, ejemplar figura de Juan Bautista, nos concedan la gracia de vivir en la mayor plenitud este tiempo que el Señor nos regala. Esto fue un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Conducción, Sergio García. Voz en off, Marta Pérez. Compaginación, Gonzalo Pereira.